Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. 3D ha superado los 640 millones de reproducciones. Felicitaciones a Jungkook. Recuerda hacer stream a Standing Next to You y votar por Jungkook en los Video Music Awards. Jimin ocupa el sexto lugar en Spotify Global y séptimo en Spotify Estados Unidos, y en Spotify Corea del Sur, ocupa el número 1. Hagamos stream a Jimin para mantenerlo dentro de los 5 primeros. En Billboard Hot 100 ocupó el lugar 32, un buenísimo lugar, pero debemos seguir reproduciendo y comprando la canción para que siga dentro de los 30 primeros. Recuerda que pedirlo en la radio también es de gran ayuda. Jungkook y Jimin son los artistas que más han permanecido en la lista Billboard 100, Jungkook 33 semanas y Jimin 16 semanas. El dúo es otra vez rompiendo récords. Un artículo de Naver destaca que Jimin y Jungkook están presentes en la lista principal de Billboard, uno al lado del otro. Menciona todos los logros de Jimin con Muse y que, se ha mantenido 5 semanas en los Hot 100. Mientras que Jungkook con Seven y Standing Next to You siguen charteando en los Billboard. Y finalizan diciendo que ambos están juntos haciendo el servicio militar. Jimin y Jungkook siempre estarán en la misma frase, los reyes del K-pop siempre exitosos. Diario Militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de huesos de ternera, filete de tteokgalbi, ensalada de surimi, kimchi y pudín de frutas. Almorzaron bibimbap de arroz mezclado con verduras y pasta de soja fermentada, sopa geolgali, salteado de cerdo con abulón, ensalada de brotes de ajo, kimchi de hojas de rábano y tomates cherry con dátiles. Cenaron arroz, sopa de rábano con carne de res, tofu con kimchi, tortitas de patata, kimchi en cubos y leche. El tiempo en Yeoncheon. 21 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 28 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 32 grados Celsius, despejado. Otras muestras más de apoyo y cariño está recibiendo el señor Park. Por parte de los fans de Jimin, la FAMACE de Rusia envió este precioso ramo de flores en agradecimiento al señor Park y a Jimin. ¡Qué lindo! Así sienten el apoyo y amor de los fans del mundo entero hacia Jimin y su papá. ¿Sabías que? Las exvecinas, como ya no pueden sacar más teorías y conspiraciones, ahora se viene. Movieron la mesa pero no lograron separarlos. Ya mencioné que movieron el mostrador de cocina del chef frente a ellos, mientras movían la mesa con sombrilla roja del lugar, pero Taekook se sentaron juntos aún cuando intentaron moverlos también. Publiqué esto para mostrar que muchas cosas van según las instrucciones del director. Tendrá un don de poder ver cuando intentaron cambiar a Tae y Jungkook de posición, porque eso nunca se mostró. ¿De dónde saca que los intentaron cambiar de asiento? Cuando podemos ver que simplemente cambiaron la sombrilla, la azul por la roja, seguramente fue por la iluminación o les llegaba más el sol con esa. Además a Jimin y Jungkook les gusta sentarse uno frente a otro, no hay problemas en ellos esa posición. Además Jungkook graba con más comodidad su postre, a Jimin. Esa imagen del cambio de sombrilla, lo único que demuestra es que nada está premeditado, cambiaron ahí mismo. Las exvecinas vueltas locas enfrentando la realidad, Jungkook y Tae se tratan como amigos, se sientan uno al lado del otro, y no hay ningún contacto más que amigos y buscan la excusa trillada del fanservice y que todo está actuado.
cuando eso ya nadie lo cree. Se dio a conocer una entrevista en un podcast del paparazzi que fotografió a Tae y Jennie, confirmando que eran ellos. Dice que vio a Tae y Jennie sacándose una foto en la Torre Eiffel. Y después lo siguió y grabó esas imágenes que conocemos. Dice que medios coreanos le ofrecieron dinero, pero él no quiso vender las imágenes y las lanzó 3 días después para que las personas no fueran al lugar. Creo que es evidente que eran ellos, solo las exvecinas se niegan a reconocer lo evidente. Mucho menos soltarán que en París eran cosplayer con un alto nivel de producción que buscaron hasta los managers de Tae y Jennie. Están enfurecidas con la nueva información y por supuesto, otras no dicen nada al respecto, porque según su lógica, si no hablo de esto, no sucedió. Las personas que creen en el Taekook deben sufrir un desorden mental, día a día hay más pruebas que ellas se inventaron ese chip, que nunca existió, pero siguen aferrándose a lo más mínimo y tirando lejera a diario a Jimin, porque desean profundamente que Jungkook trate a Tae, como lo hace con Jimin. Ahora también le tiran hate a Jungkook por no cumplir sus fantasías. Tengo cero esperanza que se terminen las telocas, siguen y seguirán pensando que sus chip es real, aunque se ha comprobado que Tae tuvo o quizás tiene todavía una relación con esa hermosa chica y seguirán envidiando la relación que tienen Jimin y Jungkook, porque saben que jamás lo tendrá sus chip, inexistente. Ahora ya lo sabes. Los detrás de escena 1 y 3 que corresponden a Kenarek y Sapporo fueron nuevamente revisados porque eran inapropiados para menores de 12 años. Al final sacaron 1 minuto de cada detrás de escena y finalmente se aprobaron. Lamentablemente se restaron esos minutos y no sé por qué la insistencia que sean aptos para todo público si los niños no deberían ver ese tipo de programas, sino dibujos animados. Pero bueno, ya nos robaron material J-Coop, ni modo. Nuevamente salió esta foto de Jimin y Jungkook en Japón, Tokio 2017, su primer viaje juntos. Muchos no habían visto esta foto, pero la persona que los vio la subió el 1 de noviembre de 2017 a Twitter. No deja de ser hermoso revivir esas fotos del Jungkook en su primer viaje solos, una vez más haciendo match en sus outfits. Son tantos los detalles que Jimin y Jungkook demuestran una y otra vez que nunca han dejado de verse. Uno es cuando Jimin dice que Jungkook ha estado andando mucho en moto últimamente. ¿Cómo lo sabe Jimin? La única forma es que ambos se hayan visto o hablado. Además se conocen muy bien, Jimin sabiendo que Jungkook estaba cansado y que después de comer le da sueño, como un bebé. Me encantan estos pequeños detalles que hacen ver cuán profunda es su relación. Lo mismo la atención que presta Jungkook a Jimin, que estuvo pendiente de cómo él comía y notó que había comido poco. Sigo pensando en esa parte donde Jungkook pone la canción Mayu, ambos se miran y sonríen. Esa canción no es solo para ARMY, es para su ARMY Personal. Ese, como dice la canción, eres todas las razones por las que puedo reír. Día 287. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.